Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese, usted y yo vamos a aprender con nuestro invitado este tema de tanta actualidad, la ecología, los problemas climáticos, cómo afectan a la Tierra, que si esto el mundo se va a acabar, en fin, que al mismo tiempo hay mucho de realidad, pero hay mucho de política. El fenómeno político interviene en todo en la vida. Hemos tratado en más de una oportunidad este tema aquí. Hoy vamos a tratarlo desde el punto de vista del punto histórico. ¿Esto es una cosa nueva? ¿Cómo ha afectado esos fenómenos climáticos a la humanidad a través de la historia? ¿Qué civilizaciones han sido afectadas? Igual que estamos siendo afectados nosotros hoy, porque estos son problemas que se reciclan. Claro, en los tiempos los hacen o peores o mejores. Y para ello pues hemos traído aquí a un gran amigo, a un gran médico, el doctor Jorge Martínez, que entre sus especialidades está el estudio de estos efectos climáticos. Bien, gracias por todo. Y una de las cosas que quería siempre aclarar, porque muchas personas me dicen, doctor, ¿por qué un médico estudia climatopaleontología? Eso es una de las cosas, muchas personas me hacen esa pregunta. Y una de las cosas esenciales, digo, yo empecé investigando cómo el clima afecta a la salud humana. Cuando empiezo investigando cómo el clima afecta a la salud humana y su intercambio entre ambos, empecé a investigar qué pasó en la Tierra en diferentes culturas y cómo eso afectó a la vida humana. Y llegué hasta muchas civilizaciones, inclusive llegué hasta 36.000 años atrás, donde había civilizaciones que no conocemos actualmente o no le decimos nombre porque eran los hombres de neandertales, aquellos hombres primitivos, donde empezó, vamos a decir así, la civilización o el desarrollo humano. Y vemos cómo estos se fueron evolucionando y llegaron hasta ahora, pero esos neandertales primeros sí también fueron afectados por el clima. Y vamos a empezar con los neandertales. ¿En qué sentido? En la climatopaleontología estudiamos todas las huellas que nos deja el clima y los seres humanos en la vida, vamos a decir, humana. En estos neandertales, estos primeros humanos muy primitivos, eran los hombres aquellos que todavía no tenían habla, no tenían ningún tipo de escritura, inclusive no tenían unificación familiar, eran bastante salvajes. Pero estos neandertales, ellos ingerían aproximadamente unas 8.000 calorías diarias. En un proceso de los cambios climáticos de la Tierra, como el que estamos experimentando ahora en sus comienzos, en la actualidad, en el planeta, los neandertales también tuvieron estos eventos, los cuales los hicieron sufrir y por eso muchos desaparecieron y algunos se adaptaron y se mezclaron con los hombres actuales, que son los cromañones. O sea, nosotros somos los Homo sapiens sapiens, pero los cromañones, que son los antecesores a nosotros, son los más desarrollados después de los neandertales. Los cromañones ya ingerían menos calorías, por lo tanto, sobreviven en esta selección natural, vamos a decir así. Los neandertales ingerían unos 8.000, los cromañones unas 3.000 a 4.000 calorías. Perdón que lo pare, doctor. Ese televidente inmediatamente me pregunta a mí, ¿y de dónde saca el médico que ingerían 8.000 calorías en esa época tan lejana? Porque cuando se encuentra, a nivel de la paleontología, se encuentran los restos, se ha visto, en algunos inclusive han quedado congelados por miles y miles de años. Cuando se descubren en sus estómagos las dimensiones de los cuerpos y las dimensiones de sus estómagos, se sabe más o menos la cantidad de alimentación. O sea, una persona que pesa aproximadamente unas 300, 280 libras no puede mantener ese peso si no ingiere unas 7.000, 8.000 calorías diarias. Además, el frío en esa época le hacía a esas personas esos cuerpos tan corpulentos, tan robustos y con más cantidad de pelo. O sea, la vellosidad en el ser humano indica un poco de esos ancestros que teníamos. Todavía inclusive en los seres humanos actuales tenemos ADN de esos primeros neandertales, todavía quedan ADN, o sea, no es que se han extinguido completos de nuestra información genética, no, siguen ahí los neandertales. Seguimos para acá un poquito más, llegamos a los cromañones, ya los cromañones somos nosotros los que somos sapiens sapiens. Estos cromañones ya eran personas que se unían en familias, se unían en grupos, vivían en cuevas, ya conocían el fuego. Cuando estos cromañones ya dominaban toda esta serie de cosas, ingerían menos calorías, eran un poco más inteligentes que estos neandertales, es donde de ahí salen ya los hombres actuales y donde surge el lenguaje. Los primeros cromañones que conocemos inclusive son aquellos que emigran de los neandertales hacia el norte de Europa, después vienen por el estrecho de Bering y se convierten en los primeros indios paleoamericanos aquí de los Estados Unidos. Y estos primeros indios paleoamericanos son un ejemplo que se llamaban los Clovis.
son los que primero tienen un ejemplo muy grande porque ellos sufren también parte y muy fuerte lo del cambio climático, y de eso tenemos muchas más pruebas todavía cuando investigamos las diferentes capas de la Tierra. Hace 12.000 años hubo en la Tierra un cambio climático bien fuerte donde no se precisa si fue un asteroide, si fue un meteorito, un cometa, qué fue lo que golpeó la Tierra en esa época que hizo que la Tierra, de un clima frío por los pasados 12.000 años, tuvo un clima bastante estable, después se volvió a enfriar por unos 1.800 años más, que se llamó la época del joven Dryad, que es una flor que crece en Groenlandia, y esa época se llamó así porque salió esa flor, y es la que se encuentra en las diferentes capas, y llegamos a los indios paloamericanos, los Clovis, desaparecen la mayoría de ellos, y no aparecen hasta 4.000, 5.000 años después de eso. O sea, vamos a ponernos 7.000, 8.000 años atrás en el área de los Folsom, y llamamos los indios Folsom. Eso es una breve reseña de la humanidad, 36.000 años, hasta casi ahora, vamos a decir así. Hablábamos de otras civilizaciones, ya civilizaciones más conocidas, donde ya sí había escritura, la escritura cuneiforme, que fueron la civilización sumeria, que es la primera civilización que nosotros conocemos de la época actual. Y digo de la época actual porque hay muchos datos que hubo otras civilizaciones mucho más antiguas, de 12.000, 15.000, 20.000 años atrás, que algunos nos han dejado huellas a nivel de cavernas, otros nos han dejado huellas a nivel de la literatura. Y cuando hablo de la literatura hablo de la Atlántida, esa famosa civilización de los Atlántidos conocida, que muchos piensan que estábamos aquí, se critica a nosotros en el Caribe, en lo que es el área de Cuba, Bahamas, Puerto Rico, toda esa serie, de esa área se piensa que es la civilización de la Atlántica. Y en este momento National Geographic está investigando, sobre todo en la isla de Cuba, en la parte norte y en la parte sur, ruinas de civilizaciones ahí en la península de Zapata. Están muy cerquitas, se ven casi de vía satelital. Si entras en Google la vas a ver, y ahí hay ruinas que se están investigando, otras ruinas muy interesantes entre Yucatán y el Cabo de San Antonio, en Pinar del Río. Ahí en esa también, entre 400 y 600 metros de profundidad, ruinas de una ciudad, no se sabe todavía, está en investigación, y muchos sospechan que es esa famosa idílica, vamos a decir, romántica ciudad de la Atlántida, o civilización de la Atlántida, la cual tuvo un desarrollo muy grande y de pronto desaparece. ¿Qué pasa? Yo soy de los que dicen que puede haber desaparecido, y sí puede haber existido también, como nos relata Homero. ¿Por qué? Porque en esa área hay una actividad, sobre todo conocemos el famoso Triángulo de la Bermuda, hay una actividad energética muy alta, y puede ser parte del desarrollo de lo que se habló de la civilización de la Atlántida, la cual desarrollaba fuentes energéticas muy grandes. De hecho, tuvimos en el siglo pasado vamos a decir, un gran vidente, porque en sí fue una persona que no era que era vidente, sino que tenía un desarrollo de su capacidad mental y de transportación mucho más grande que la que tenemos nosotros, y tenemos acceso a lo que hablan muchos personas que estudian todo esto, que es a los registros Akachi, que es donde está toda la información universal, según Edgar Cayce, que muchos han oído hablar de él y lo han conocido, que se llamaban el profeta durmiente o dormido, porque él hablaba en un estado de semiconciencia, de sueño REM, vamos a decir. ¿Y eso no está dentro del campo esotérico? Sí, también, pero vamos a decir así que pongámoslo esotérico, pongámoslo real. Edgar Cayce nos dio una serie de pistas que fueron reales, y por eso es que menciono a Edgar Cayce, porque cuando él nos habló de una serie de pistas, inclusive dijo, la Atlántida va a reaparecer, parte de ella en el año 66. Casualmente en el año 66 aparece lo que se llama el corredor de Bimini, aquí que está en Bahamas, que es una formación rocosa que la naturaleza no la hace de esa forma. O sea, la naturaleza no hace cosas rectas completamente, ni pone una roca que mida de la otra a la misma distancia, eso no lo hace la naturaleza. Y eso apareció en el corredor de Bimini en el año 66 y fue dicho por este señor, el profeta durmiente, Edgar Cayce. También hablamos de otras cosas que dijo Edgar Cayce de esa civilización que estaban alojadas en la pata derecha de la Esfinge en Egipto, porque la civilización parte de la Atlántida que se salvó, hizo un viaje hasta allí, y en la pata derecha de la Atlántida, sí, en la parte de atrás hay una cámara con una serie de cosas, se ha visto por rayos X, pero no se ha abierto, entonces no sabemos esos secretos. O sea, menciono estas cosas porque no es solamente la civilización sumeria que conocemos hace 8.000, 9.000 años atrás, y ya parece que de ahí para atrás no hubo más nada. Sí, hay indicios de que sí hubo otras civilizaciones. En las cuevas de Tacilis, en Egipto, encuentras pinturas muy interesantes de que datan de 12.000, 15.000 y hasta 22.000 años atrás. ¿Y frente a Pompeya?
otras áreas Porque también. ahí hayan puesto inclusive todo como se produjo. Han hecho unos estudios tremendos. En la historia de lo que es Pompeya y frente a creo que es la isla Santorini, Exacto. es una de las que se plantea también que puede haber sido la civilización de la Atlántida. O sea, hay muchas teorías, no hay nada todavía probado o descubierto, vamos a decir así, pero parece que sí, que hubo unas civilizaciones y que ha habido otras civilizaciones mucho más antiguas que la civilización sumeria, pero de la que tenemos prueba, vamos a decir, más fehaciente, es de los sumerios, con su escritura cuneiforme, con su gran desarrollo de la astrología. De hecho, un pasaje bíblico que Sodoma y Gomorra, muchos plantean que en una tabla sumeria de astrología, que ahí se encuentra, sobre la caída de un meteorito en esa área donde se plantea que estaban los pueblos de Sodoma y Gomorra. O sea, hay mucha similitud entre los desarrollos de esta civilización sumeria y muchos de los aspectos de la Biblia, que son muchos aspectos históricos de lo que ellos nos narran o nos cuentan en esas tablas. Y donde está toda esa área, porque ahí está el famoso paraíso también en toda esa área. O sea, Bueno, es que donde nace la civilización sumeria o la cuna, es donde se plantea que es la cuna de la vida también. O sea, ahí vemos, la Biblia nos habla de los primeros habitantes, de Adán y Eva, que tienen 2 hijos. Y bueno, a veces cuando yo leo la Biblia me he dado cuenta de algunas cosas que obviamos o no nos educan sobre esas cosas. Y vamos a suponer cuando Abín y Cael, y no quiero entrar en temas religiosos. no, pero más en estos momentos. Es más histórico, Sí, es más histórico. Esto es historia nada pero más. es real, toda Pero esa es parte de Irán, de Irak, todo eso ahí es el paraíso bíblico. Pero acá a su vez también tenía 20.000 años. Exactamente, entonces cuando vamos a la Biblia, acuérdate que la Biblia tiene unos 5.120 años la historia atrás. del pueblo judío. Que es más o menos, esa es la historia de cuando se edita la Biblia. Que te digo que en esa fecha también, y salvándome, no fue la única Biblia que conocemos nosotros, la judío-cristiana, sino hay otras Biblias, como la Biblia Koblin egipcia, que se hizo en esa misma época, el Popol Vuh maya se hizo en esa misma época, los chinos también tienen su I Ching, creado en esa misma época, los hindús crearon también en esa, o sea, en esa misma época, hace unos... Se inicia una civilización. Hace Para poderla desarrollar. 5.100 años, 5.300 años, las civilizaciones todas escribieron cosas muy parecidas y nos los advirtieron a nosotros. Y desgraciadamente no nos hemos hecho mucho caso fuera del aspecto religioso y no del aspecto de que ellos nos quisieron contar, oye, aquí pasó algo, a nuestros ancestros les pasó algo, a ustedes les puede pasar, si no cambian su conducta ante la vida, ante la naturaleza, ante el planeta este que vivimos con él, porque él vive con nosotros también. O sea, el planeta es un ente vivo, no creamos que es un pedazo de roca, que es un pedazo de piel. El planeta tiene su circulación, tiene su respiración, vamos a decir que es la respiración nuestra a través de los árboles. O sea, el planeta tiene muchas cosas bellas, los cuales que si no lo cuidamos, podemos estar a la merced de lo que le pasó a muchas civilizaciones atrás, si no nos cuidamos y no lo cuidamos a él. O sea, cuidar al planeta significa no a veces lo que vemos en muchas partes, muchos políticos hablando que hay que hacer verdes y veo que politizan una cosa que es importante, que es social, que es de todo, que no es de un partido, que no es de una religión, que no es de un estado, es de todos los seres humanos, que es cuidar el planeta, porque cuidar el planeta es cuidar la vida nuestra. Doctor, espérate, porque los minutos corren y quiero preguntarle a la civilización maya que desapareció, lo de la isla Pascua frente a Chile que desapareció. Hábleme de eso también ahora. Mira, sintetizándote en la Sumeria, hablamos de esa civilización y ella no desaparece por cambios climáticos, como si desapareció la Maya, como si desapareció la civilización de las Islas Pascua, los Ranapuy. Ellos sí desaparecieron por cambio climático, la civilización sumeria no, pero sí desapareció por una característica que la cual tenemos ahora. Ellos tenían un alto grado de esclavizar a las personas y era muy fuerte esa parte. Al desaparecer o ir muriendo esos esclavos, ellos se vieron afectados por eso y la civilización no desaparece, sino crea otras civilizaciones, pero ya no con la cultura inicial. Eso que es lo que pasó con ellos. Y hablo de esclavitud porque a veces tenemos esclavos modernos que no nos damos cuenta y esto puede tender también a tener contra las civilizaciones fuerza destructiva si no hacemos un desarrollo más equitativo. Y cuando hablo de desarrollo más equitativo, no es darle a aquel al que no trabaja, como piensan a veces algunos regímenes, ¿no? Que todo el mundo se merece lo mismo. No, darle según lo que cada cual es capaz de producir, pensar y hacer y desarrollar, que cada cual tenga su nivel de vida, porque ese es el que cada cual está buscando. Y es una de las cosas diferentes por la cual hizo desaparecer la civilización sumeria. Entonces, todo este mundo tribal, fajado en estos momentos ahí en el Medio Oriente y en el Oriente, desciende de toda esa lucha que hubo desde los sumerios a la fecha. Esa lucha se ha transmitido de generación en generación. Si tú ves en el mundo, vamos a decir, árabe, que es el que más hablamos ahora, ellos tienen una tradición
que no es como nos quieren a veces decir que estamos en la paz, no. Ellos ven casi siempre a todos los que están fuera de su religión, y es un tema que no me gusta tocar mucho, porque la religión trae mucha controversia. Exacto. Y no es controversia lo que buscamos. No, pero estamos viendo de que como desciende de esa condición de vida. Lo que buscamos conocimiento, lo que buscamos... Vámonos a los mayas. Los mayas, una muy bella civilización, vamos a decir, y bella en el sentido de desarrollo, brutal en el sentido de actuación, porque los mayas eran bastante, hacían muchos sacrificios humanos, ellos veían en el corazón humano la esencia de la vida. De hecho, para ellos, inclusive para muchos mayas, ser puestos como ofrenda era algo, vamos a decir, alegre, alegórico, era algo victorioso, ser ellos ofrenda cuando los mataban en los rituales de los diferentes templos. Hablo del templo de Palenque, donde habían rituales donde mataban a los humanos y les sacaban el corazón todavía latiendo. Y eso era una característica de fuerza, una característica de gozo y una ofrenda a los dioses para mantenerlo en armonía. Los mayas como civilización fracasan, y fracasan por dos cosas. Uno, no respetaron la naturaleza. Y ellos nos lo dejan en algunos escritos que se salvaron, porque no todos fueron quemados por el fraile el fraile que llegó a ellos para llevar el cristianismo inicialmente. Cuando descubre todos los escritos que había de los mayas, todos los códigos mayas, este fraile los quemó diciendo que era herejía. Landa, me recuerdo que el apellido era Landa. Este fraile los quema y nos quedaron muy pocos que quedaron guardados, vamos a decir así, escondidos por algunos sacerdotes, y algunos sí tenían el Popol Vuh guardado, que es el libro de la Biblia de los mayas, del surgimiento de la vida. De hecho, los mayas, una cosa que nos dicen es que nosotros surgimos del maíz. Es una cosa bien interesante, porque a través del maíz que desarrollan todo, los papeles, toda su cultura se desarrolla a través del maíz. Y digo que todo se desarrolla ahí porque ellos empiezan a fracasar cuando ellos empiezan de forma indiscriminada a usar los recursos de la naturaleza. Cuando ellos empiezan a usar la tala de los árboles, cuando ellos empiezan a sembrar en áreas que no debían sembrar, o a deforestar, quitar la principal capa de la tierra, esta se empieza a secar. También viene en ese momento, unido a eso, lo que se llama el cambio climático. Y cuando hablo de cambio climático y no de calentamiento global, porque quiero aclarar esto, son dos cosas diferentes. El cambio climático es algo cíclico del planeta. El planeta de cada 12.000 años tiene un ciclo. En esos 12.000 años, en ese intermedio de unos 5.500 años, 6.000 años, tiene otro ciclo. O sea, él cambia constantemente cada 6.000 años, vamos a decir así, su clima va cambiando porque es la rotación del eje de la Tierra frente al Sol. Más alejado del Sol es un clima, más cerca del Sol es otro clima. Según el hemisferio, según el eje de la Tierra, es la diferencia que vemos con el clima variante en la Tierra. Por eso que digo que cambio climático y calentamiento global son dos cosas diferentes. Calentamiento global es lo que hace el hombre en la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que más se habla, y que sí, de una forma u otra perjudican la salud, pero eso no determina el cambio climático. El cambio climático es cíclico, va a pasar, empezó a ocurrir ya, y no tiene que ver nada con el calentamiento. La capa de ozono, esa que se habla. La capa de ozono es la capa que nos cubre, nos protege a nosotros de lo que se llama de las eyecciones del sol, de la parte de los electromagnetic pulse, protege bastante a la vida humana de los rayos ultravioletas. La capa de ozono, estuve leyendo hasta hace poco, hace muchos años había un gran hueco, ahora está casi recuperado. Creo que ahora están volviendo a tocar lo de la capa de ozono, pero la capa de ozono en sí no se ha visto afectada. Lo importante es conocer esta diferencia entre uno y otro, porque politizamos el cambio climático. Eso está politizado en este momento. Pero el calentamiento global, el cambio climático no lo han podido politizar, aunque lo han querido mezclar, porque el cambio climático es cíclico y siempre va a pasar. O sea, hemos venido desde el año 1992, en la actualidad, un cambio climático en el planeta. Y cuando digo esto es porque si no escuchamos lo que nos dejaron escritos los mayas, que nos los advirtieron, porque muchos de los escritos de los mayas lo dicen para las civilizaciones futuras, que ahora venía un cambio y que este cambio iba a ser duro, donde iba a haber escasez de comida y escasez de agua, donde iba a haber más enfermedades. Y si nos ponemos a ver una cosa, hay escasez de comida, estamos viendo en California en este momento una alerta de no uso de agua y de racionamiento de agua porque están para quedarse sin agua en los próximos meses, California entera. Brasil tiene el mismo problema, Sao Paulo tuvo que dar una alerta porque se van a quedar sin agua potable. Entonces, ellos sí nos los advirtieron, la comida, vamos a decir algo, que fue lo que hizo que la civilización maya fracasara, se diluyera y muriera parte de ella, porque empezaron a pelear por territorio, por comida. Lo mismo que le pasó a los habitantes de las Islas Pascuas.
fue una civilización, los Ranapuy, que eran muy florecientes, fueron parte de los polinesios que migraron hacia esa isla aproximadamente en los 1600, no sé si es la fecha exacta, llevaron pollos, criaron pollos, desarrollaron una agricultura, todo fue excelente, pero empezaron aquellos bosques de que le daba fruta, vegetación y sobre todo que le mantenían la humedad a nivel de la tierra para poder sembrar, empezaron a desaparecer. Empezaron a desaparecer para hacer los famosos moais, que son esas esculturas de las Islas Pascuas, que era ofrenda a los dioses, para decirle a los dioses, oye, estamos aquí, muchos plantean eso, pero para ofrendas a los dioses, los moais, ellos utilizaban mucha madera, quemaban mucha madera también para mantener el calor y cocinar, y eso hizo que no respetaran el entorno, deforestaron aquello, no dejaron un solo árbol parado, hubo la escasez de comida, y eso hizo que las tribus se fajaran entre ellos y casi esa civilización desaparecieran. Pero ¿y esas cosas tan grandes que hicieron, cómo pudieron tener la inteligencia para hacerlas? Sobre eso, en el mundo... Pues se habla mucho, hay un gran misterio sobre eso. Hay muchas teorías, hay especulaciones desde la teoría extraterrestres, todo eso, de que vinieron, los ayudaron, los formaron, levitaron, y otras teorías que ellos los hicieron en ofrenda a los dioses que los habían visitado, que no sabemos que puedan ser extraterrestres o puedan haber sido europeos. Pero ellos hacen eso mucho. Cuando tú les preguntas a los habitantes, que de ya lo que quedaron de esos habitantes eran unos 200, censaron en Chile la información que tiene, porque eso es propiedad del gobierno chileno en este momento. Exacto. Ellos censaron y habían unos 200 habitantes los que quedaron de esa descendencia. Y de ellos dicen que los moai fueron resultado de los ancestros en respeto a los dioses. O sea, las teorías son muchas, la realidad, cómo los hicieron, no se sabe mucho porque los moai no es la cabeza solamente la que vemos, es lo más profundo, es donde está todo un cuerpo enterrado en la tierra, increíblemente grande. Hay muchas teorías, yo he visto varias de ellas, cómo los trasladaron y cómo los enterraron, pero en sí, probado no se sabe porque no nos dejaron nada. Cosas parecidas a esas las tenemos en Inglaterra, las tenemos en diferentes lugares del mundo. No, en el Stonehenge tenemos también que se plantea que cómo pusieron esas piedras tan altas, tan grandes, y de ahí para allá, te puedo decir tantas civilizaciones muy interesantes, donde cómo trasladaron objetos que en la actualidad para nosotros nos costaría mucho. Los egipcios, muchos plantean las pirámides fueron hechas hace 4.000 años, no, las pirámides no fueron hechas hace 4.000 años, ya la mayoría de los estudiosos plantean que son mucho más antiguas, inclusive civilizaciones de 10.000, 12.000, de 15.000 años atrás, ya la Esfinge se sabe que no fue construida en el mismo tiempo las pirámides, es mucho más antigua, que eso avala un poco más la teoría de que eso fue construida por los habitantes del Atlántida. O sea, aquí se mezclan mucho las culturas, pero sí hay una interrelación entre todas ellas y sobre todo los mensajes que nos dejan es cuiden la naturaleza, ayuden a la naturaleza, no arrasen con la naturaleza porque la naturaleza después va a arrasar con ustedes. Y es así. Si no nos adaptamos a los cambios de la naturaleza junto con ella, lo he dicho siempre, en los programas diferentes que he participado he dicho, tenemos que ir con la naturaleza, no en contra de la naturaleza, es ayudarla a ese cambio, porque en ese cambio, ayudándola a ella, nos está ayudando a nosotros. Y es una forma que la civilización humana pueda transitar y tener la menos cantidad de variantes o la menos cantidad de afectación con este tránsito del cambio climático. Porque el cambio climático, querramos o no, va a suceder. Hagamos o no la geoingeniería, que es lo que a veces, eso sería otro programa porque es un más extenso, que es sobre a veces las manchas blancas que vemos, que dice pasa un avión y la estela del avión se queda por 5, 6, 7 horas. Eso se llama geoingeniería, ha sido denunciado por algunos periodistas que los han callado, otros han entrevistado a miembros del Congreso, ya están en muchos países diciendo, podemos hacer la geoingeniería, no, ya se está haciendo, y es una de las cosas que yo estoy en contra de eso porque es para tratar de el ciclo de la naturaleza que no nos afecte tanto, pero el ciclo de la naturaleza no lo detiene nadie y eso sí puede afectar al humano a futuro. Algo que yo veo que en varias oportunidades diferentes invitados, tratando este tema en diferentes formas y de diferentes aspectos, han tratado es cómo afectaron los diluvios. Y yo veo que eso no se toca, que hubieron varios diluvios, no solo el que la Biblia cuenta, sino anterior a eso hubieron varios diluvios, y esos diluvios inclusive llegaron aquí mismo en Estados Unidos hasta áreas como ahí, la parte de Arkansas, todo eso ahí. ¿Cómo juega todo eso en la desaparición de esa civilización? No, es que hay diluvios actuales. Eso no fue de diluvios anteriores, hay actuales. Lo vimos el año pasado en el centro de los Estados Unidos. Lo estamos viendo este año en Europa. Europa ha recibido diluvios unos cuantos y ya están muriendo personas. Lo que vuelvo a explicar, lo estamos viendo... Pero no es producto de descongelación. Esos diluvios fueron producto de descongelación. Y hoy se habla mucho de la descongelación, que si la Florida en 20 o 30 años va a estar cubierta de agua, no sé cuánto. Bueno, yo estuve viendo los últimos pronósticos. Y los pronósticos es que para 2050
sí parte del litoral, de las costas de la Florida va a estar bajo agua, pero no tenemos que ir a 2050. Cada vez que ahora viene una luna llena con marea alta, el agua se mete. En Miami Beach. En Miami Beach, en Fort Lauderdale, en lugares donde antes no llegaba. Y hay preocupación. Y ya Miami Beach y Fort Lauderdale están haciendo una serie de muros para poder contener el agua junto con equipos para sacar el agua, extractores hacia el mar nuevamente. O sea, ya los humanos estamos cambiando un poquito porque ya la naturaleza nos está diciendo, oye, ahora me toca cambiar a mí. Y esto del deshielo no es muy real. Yo ayer ponía una foto del año 1890 en Facebook casualmente y veían, si dudan del cambio climático, miren esto. Miren cómo era en esta época y miren cómo era en esta. Usted ve la foto y dice, esto no puede ser. Los grandes icebergs de hielo desaparecieron totalmente. No hay hielo. Yo decía a veces, oye, no queda hielo ni para un highball, ni para un roncolín, porque se está acabando el hielo. Y eso tiene más consecuencias de las que pensamos. No solo en el aumento del nivel del mar, que eso es progresivo y poco a poco. Tiene consecuencias en que la circulación marina, la termohalina, que es la que se encarga de distribuir el calor en la Tierra, llevar el calor de aquí abajo hacia arriba y por lo tanto mitigar el frío, se vaya disminuyendo porque hay menos conducción, porque va a haber más agua dulce en el mar, menos agua salada en esta circulación, porque el balance lo mantiene el agua dulce y agua salada. O sea, el agua salada lleva el calor, pasa el agua dulce, la invierte y el agua dulce trae hacia atrás el frío. Esa circulación, que vamos a decir que es la circulación sanguínea de la Tierra, para que la persona tenga un ejemplo, porque es igualita, lo que una es entre venas y arterias, esta es entre agua dulce y agua salada, disminuye y al disminuir esto hace que nosotros aquí en Caribe vayamos a tener mucho más tormentas y ciclones. En el minuto y pico que nos queda, el mundo en un principio se dice que la mayoría era agua o casi todo fue agua. Si en estos momentos estamos viendo que vuelve el agua a resurgir y vuelven a ver todos estos pequeños diluvios o diluvios completos, como queramos llamarle, ¿qué posibilidades hay también que en miles de años la Tierra vuelva a ser cubierta y desaparezcan todas las civilizaciones? Bueno, te puedo decir una cosa, eso pudiera ocurrir, no creo que la vida vaya a acabar. Muchas personas me dicen, ¿se va a acabar la vida? No se va a acabar la vida sigue. Las civilizaciones pasan. Estaremos ya en otros planetas. Las civilizaciones pasan y siguen y se nos dejan herencia. Y por eso estamos aquí, porque no se ha acabado la vida. Porque si no, no estuviéramos hoy hablando aquí. En el futuro eso puede pasar porque una cosa que te puedo decir, el agua no se ha ido a ningún lugar. El agua no la botaron por un tragante fuera de la Tierra. Está en el planeta arriba o abajo, pero el agua está. Se ha descubierto que hay 3 veces más agua dentro del planeta que en el exterior. Bueno, señor, yo creo que hemos hablado bastante de todo este fenómeno que el doctor Jorge Martínez nos ha deleitado explicando tantas cosas. Sin más, dándole las gracias una vez más al doctor Jorge Martínez. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.